Lo de Ecuador es histórico, pero lo de Colombia es desastroso. Hablemos de la derrota de Colombia aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar, tres cositas. La primera, recomiendo el video que subí hablando de los cuadrangulares, una previa, datos, quién es la nómina más cara, quién podría ser el campeón, bueno, entre otras cosas. Lo segundo, lo de siempre, un like. Y lo tercero, también lo de siempre, una suscripción, que estamos muy cerca de llegar a los 400 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Primero que nada, mandar un saludo a la segunda tierra de los pastuzos, a todo Ecuador, porque sí, muchas veces nos dicen que los pastuzos somos ecuatorianos, hablamos como ellos. Bueno, un saludo para allá. En ese orden de ideas, hoy los pastuzos no perdimos, hoy ganamos con nuestra segunda tierra. Un saludo desde Tulcán hasta Guayaquil. Ahora, ¿cómo empezar un video tras una derrota como la que sufrió la selección Colombia al día de hoy? Es muy difícil hablar o analizar un partido como el que vivimos hoy, porque pasaron tantas cosas. Fue un partido en el cual Colombia tuvo las opciones, pero nunca fue efectivo, nunca aprovechó el hombre de más. Lo hizo todo tan mal la selección Colombia que es difícil hacer un análisis objetivo, hacer un análisis centrado de todo lo que vivimos hoy. Eso sí, con todo esto no estoy diciendo que la victoria de Ecuador sea o no tenga mérito, no, no estoy diciendo eso, tiene bastante mérito de hecho, porque no es fácil sacar un resultado así jugando con uno menos durante toda una hora de partido, eso es bastante complicado, eso se aplaude de la selección ecuatoriana, pero lo que presenta la selección Colombia el día de hoy simplemente no tiene sentido. Además, sumarle a lo que hizo Ecuador el hecho histórico, y es que tras 59 años, Ecuador ganó un partido en suelo colombiano. Lo que logró hoy Ecuador es sencillamente para enmarcar una victoria que no se les daba hace prácticamente 6 décadas, con un hombre menos. Nah, lo de Ecuador es sencillamente para aplaudir, pero lo que hizo Colombia es para abuchar hasta más no poder. Por último, y para finalizar este preámbulo del video, gracias Ecuador. Gracias por esa cachetada de realidad, porque la verdad la veníamos necesitando desde hace mucho. Tras quedar subcampeones, ni siquiera campeones, subcampeones de Copa América, nos creíamos la gran selección, que nadie nos podía ganar, que éramos de los mejores del mundo. Hoy se acabó esa mentira. No quisimos verlo, cuando perdimos contra Bolivia, jugando con uno más también allá en el Alto, no quisimos verlo porque después venimos a golear a la todopoderosísima Chile acá en Barranquilla 4-0. Dijimos, no, lo que pasó en Bolivia fue algo meramente anecdótico. No quisimos ver la realidad por la que está atravesando la selección Colombia, y es que está viviendo un momento de bajo nivel terrible. No quisimos verlo aquella vez, pero si no despertamos ahora, tras haber perdido 3-2 en Uruguay, tras un partido en el cual perdimos porque nos tiraron la camiseta en la cara, y hoy perdiendo de local con una selección con la cual no habíamos perdido hace 60 años, si no despertamos con eso, no vamos a despertar con nada. Ahora, hablando de lo que fue los 90 minutos de fútbol más lo que haya adicionado el árbitro, hay que decir que de por sí Colombia entró ya perdiendo el partido. Colombia entró perdiendo el partido, no solo por el gol de Enero, que ya llegaré, sino porque la desconcentración que presentó en el tercer gol de Uruguay la llevó a Barranquilla, y así arrancó el partido, con un Ecuador con una presión alta. Ecuador parecía la local, estaba ahogando a Colombia en su propio terreno, y no le tomó tanto tiempo a Ecuador capitalizar esa presión alta, ya que al minuto 7, una mala salida entre Mojica y Ríos, Ener Valencia la aprovecha, Ener Goat, Ener que ya no es Valencia, ahora sí es Ener Valencia, Ener Goat, llega, aprovecha, se va por el carril derecho, nadie lo para, todos le hacen pasillo, le hacen la caminata de honor, el camino del campeón a Ener Valencia, nadie lo para, llega, define, gol 1-0. Y se acabó el partido. Ahí se acabó el partido. Porque luego sí vendrían la enorme cantidad de opciones dilapidadas por Colombia. Sí vendría todo eso, pero ahí se acabó el partido. Porque Colombia no reaccionaba. A Colombia le vino mal el tercer gol en Uruguay, y le vino mal este gol porque seguía desconcentrada. No se acordaron de que estos balones hay que defenderlos a muerte. No se acordaron de que se puede hacer faltas tácticas, porque al parecer para Colombia ese tipo de jugadas están prohibidas, y no,
dejaron a Ener meterse al área y gol. Y pudo haber caído un segundo gol, pues Colombia seguía dormida. En el minuto 12 filtraron un balón nuevamente a Ener Valencia, esta vez a la espalda de Daniel Muñoz, y aquí estuvo bien Sánchez en el cierre y Camilo Vargas en el achique, que no le permitieron definir a Ener Valencia. Pero con lo que se estaba mostrando, parecía que se le iba a venir la noche a Colombia. Así iba transcurriendo el partido hasta que en el minuto 20 por fin a Colombia se le acordó de que era el local, de que tenía que buscar los 3 puntos, o bueno, al menos el empate en ese momento, y se ligó una buena jugada, una profundización a John Córdoba, que buscó más la falta que definir, no se animó a rematar al arco, pero ahí John Córdoba, digamos que, bueno, hizo cosas de John Córdoba, pero lo que pasaría 8 minutos después es sencillamente inexplicable. Minuto 28. Se arma una gran jugada entre James y Mojica. Mojica tira un buen taconazo hacia James. James se mete solo por la zona izquierda del área, le mete un pase de la vida precioso a John Córdoba, que simplemente era poner el borde interno y hacerlo. O de cualquier forma se podía haber hecho ese gol. Pero lo que se come John Córdoba es insólito. No hay cómo explicar lo que se votó este jugador. Viven en un country, andan en BMW para arriba. Y aquí abro un paréntesis y hay que hacer una gran reflexión. Y es, o bueno, más que reflexión, es generar o establecer una duda. Y es por qué a Colombia le ha costado tanto encontrar un delantero. Es impresionante la cantidad de jugadores que han pasado por ahí y no han sabido aprovecharla. Si echamos cabeza desde el gran Falcao, nunca tuvimos un gran delantero. Por ahí Vaca alcanzó a tener destellos, de Muriel no se vio mucho, Zapata en esa Copa América del 2019 parecía que iba a ser el nuevo gran delantero, pero todo terminó en nada. Borja, un gol a Argentina en la eliminatoria pasada y poco más, se le destaca si acaso el carácter. Ni qué hablar de Rafael Santos Borré, todo es muy clarito ya con Borré, todos lo sabemos. Tenemos por ahí a John Durán, que le hizo gol a la todopoderosa Chile, y tenemos a John Córdoba. Es triste. Es triste porque no sabemos ya qué hacer. Parece que es cosa de mística, porque desde que se fue él, no ha habido otro igual. Por eso, esta camiseta la estampé con el nombre de él. Porque él dejó un vacío tan grande en esta selección, que a todos les ha quedado grande. Falcao, tú me hiciste amar esta selección, pero lo que se está mostrando actualmente es sencillamente decepcionante. Bueno, ya retomando lo que fue el resto del partido, hay que decir que 5 minutos después, Ecuador pierde una pelota increíblemente en salida, se la regalan a John Córdoba. John Córdoba, que trató de reivindicarse, alcanzó a tener cosas interesantes. No digamos que después de ahí su nivel mejoró, no estoy insinuando nada de eso. Cosas interesantes, cosas aisladas. Ahí John Córdoba estuvo bien, estuvo vivo para cazar ese error, se va solo hacia el área, parecía que por fin se le iba a dar el gol a John Córdoba, pero lo terminan cruzando, fue afuera del área, eso hay que aclararlo, nunca fue penal, lo cruzan afuera del área, y como el árbitro interpretó que era una jugada manifiesta de gol, decidió expulsar a Piero Hincapié. Aquí pues todos pensamos, bueno, puede que Colombia ahora sí se anime, ahora sí encuentre el empate, encuentre el camino hacia el gol, pero esto sencillamente lo que hizo fue hundir más a la selección Colombia, que cada vez iba entrando en un desespero terrible. Además, esta roja también da paso a el show de Galíndez, da paso a que el arquero ecuatoriano tenga una de las mejores noches de su carrera y, sin duda, es la razón principal por la cual Ecuador hoy se llevó los 3 puntos de Barranquilla. Y el show de Galíndez no demoró en iniciar, ya que tras la falta que le hicieron a John Córdoba, sale un buen tiro libre ejecutado por James Rodríguez, ahí Galíndez la tapa. Luego, la siguiente jugada, un centro que viene desde banda derecha, si no estoy mal, es John Arias quien lo tira.
John Córdoba no alcanza, Luis Díaz queda solo con el arco a placer para definir, la mandó al palo. Y ya, cerrando el primer tiempo, se da la jugada con la cual muchos de los que estábamos viendo este partido dijimos, ya, perdimos, apaguen esto, cierren este circo. Y es la jugada donde nuevamente John Córdoba queda mano a mano con el arquero. En la primera, el balón se le escurre entre las piernas, nuevamente le queda ahí para definir y el arquero Galíndez mete una mano excepcional, una mano espectacular. Y esto nos decía que John Córdoba prácticamente está rezado con la selección Colombia, parecía que ya nunca más le va a entrar a este delantero. Y no, ya con esto se venían recuerdos oscuros de la época de Rueda, donde era la selección parcera, la selección parceros, porque par de ceros a cada rato. Y así iba transcurriendo estos recuerdos nefastos por la cabeza de los que estábamos viendo el partido. Y bueno, así cerraríamos la primera mitad con una Colombia que sí mereció el empate, pero la ineptitud, la incapacidad de Colombia para definir nos costó irnos en desventaja en esa primera mitad. Para el segundo tiempo, el técnico Néstor Lorenzo decidió no hacer cambios, decidió salir con la misma nómina con la cual había iniciado y esto también dio cuentas de que nada iba a cambiar, porque Galíndez seguía haciéndose figura, llegó un remate de James desde afuera del área que lo tapó de muy buena manera y ya, la muerte futbolística de la selección Colombia en este partido se da en el minuto 59. Llega un pase precioso de John Córdoba, las cosas como son, el pase de John Córdoba es magnífico a John Arias, que se acuerdan que les mencioné que John Córdoba alcanzó a hacer 3 cosas interesantes, bueno, esa fue la tercera y última que hizo, gran pase de John Córdoba, mano a mano de John Arias se va, se perfila hacia el área, define y el brazo derecho de Galíndez fue sencillamente monumental. Defendió su arco como un gran arquero y Galíndez prácticamente bajó la persiana de este partido en esa jugada, porque ya después la selección Colombia nunca más tuvo una opción clara de gol. Además, también esta jugada marca la muerte futbolística de Colombia en el partido, porque los cambios de una u otra manera en ese momento fueron ya una declaración de unas intenciones ya desesperadas, porque el técnico Néstor Lorenzo metió a Durán y metió a Quintero y sacó a Ríos y a Arias. Unos cambios que la verdad en la estructura de Colombia nunca le sentaron bien, porque siempre fue un error jugar con doble 9. Y encima James y Quintero, que muchas veces se ha pedido que esta dupla sea titular o que esté en cancha, ahí estuvo y poco y nada funcionó. Parecía que con el ingreso de Quintero se mostraron cosas interesantes, pero salvo 2 pases en profundidad que medio alcanzaron a inquietar a Ecuador, de Quintero no se vio nada más. Y si a todo esto le sumamos que Colombia empezó a mostrar las señales de un equipo sin ideas y sin generación de juego, lo cual es tirar centros a la loca, el partido ya con esa jugada se había terminado. En medio de todo ese desespero, Colombia alcanzó a tener un remate en los pies de John Hader Durán, un remate que nuevamente, para variar, el arquero Galíndez atajó de muy buena manera y ya el clavo definitivo en el ataúd de Colombia el día de hoy fue la jugada a la cual James cabecea y se le va por encima. Ya con eso el partido se había terminado, ya todo lo que se jugara después de eso era puro trámite, era simplemente por cumplir, porque ya el partido había terminado hace un buen rato. Ya la selección Colombia, como dije, seguía tirando centros, y además centros que se iban a Santa Marta, centros que nunca dieron resultado y que si conectaban a los jugadores de la selección, se iban desviados o eran cabezazos ahí débiles, endebles, por ahí también algunos remates o tiritos más bien de Luis Díaz y poco más. Así se fue gestando una derrota histórica de la selección Colombia. Además, si le sumamos que al minuto 86, cuando James se comió esa jugada de cabeza, entró Borré, no, todo estaba terminado. Cuando entra Borré, es como si Colombia sacara un pañuelito blanco y dijera nos rendimos. Además, lo de Colombia en el remate del partido fue desastroso, porque incluso Ecuador alcanzó a tener un tiro de esquina ahí, lo cobraron en corto y los jugadores de Colombia dando la espalda sin saber que el balón ya estaba en juego. Y ya para cerrar todo esto,
Al 93 metieron al Tinito. ¿A qué lo metieron al 93? Sí, hizo el gol al final allá en Montevideo, pero necesitó más minutos. Lo metieron al menos desde el 75 aquella vez. ¿Ahora a qué lo metieron al Tinito? ¿Al salvar la patria en 2 minutos? Nada, todo el cierre fue un desastre. Ahora, antes de entrar a hablar del rendimiento individual, del cual les adelanto, rajo a todos prácticamente, antes de entrar a eso, quiero invitarlos a una cosa, a que no coman cuento del verso que se va a vender a nivel nacional. Una selección Colombia que lo intentó, que nunca se le abrió el arco, una selección Colombia que siempre tuvo el balón, que siempre tuvo las intenciones, que tuvo opciones claras. Eso no fue Colombia hoy. Hoy lo que vimos de Colombia fue una selección incapaz de hacerle un gol a un equipo con 10 hombres. Una selección que está mostrando un bajísimo nivel y que con miras al Mundial tiene demasiadas cosas por corregir. Ahora sí, no alarguemos más esto y hablemos del rendimiento individual de los 11 titulares y de los que ingresaron en la selección Colombia. Comenzando por Camilo Vargas. De Camilo no se puede hablar mucho porque le llegaron una vez y fue gol, pero es increíble como siempre lo venden contra Ecuador. Y nada, ni que hablar del 6-1 aquella vez, ¿no? Bueno, siguiendo con Muñoz, hoy estuvo mal. Es que, bueno, en general todo el mundo estuvo mal hoy. Muñoz estuvo mal. Cuando estaban 11 contra 11, por ahí también le alcanzaron a ganar la espalda. Después, cuando ya medio se proyectaba, cuando eran 10 contra 11, a veces centros bien, a veces centros mal, a veces muy solo por ahí. Muy desastroso todo por ahí. Sánchez ya estaba siempre arriba cuando fue un 11 contra 10, estaba arriba tratando de cazar balones, viendo que si la podía filtrar por ahí. Sánchez ya dejó de ser defensa central cuando Colombia estuvo en superioridad numérica, dejó de ser un central, se convirtió en una especie de un volante tratando de filtrar pases ahí, de recuperar balones altos, pero poco más de Sánchez, tampoco es que se haya exigido mucho a la saga defensiva. Por eso el comentario de Lucumí es muy similar, es muy poco, es muy pobre lo que se vio hoy de Lucumí. Por ahí alcanzó a tener un cierre sobre el minuto 60 donde un jugador ecuatoriano se iba a ir solo, pero también poquito más, porque lo que lo raja a los centrales el día de hoy es que dejaron y le abrieron un caminito a Ener Valencia para que anote el primero. Ahora, si hablamos de laterales, hay que hablar de Mojica y sus centros hacia Santa Marta, porque sí, lo que estaba haciendo Mojica el día de hoy era horrible. Estaba mandando centros a Santa Marta, era cambios de frente, no eran centros al área. Una selección que encima se dedicó a centrar, no podía tener un lateral que centrara de esa manera. Continuamos con Portilla, de lo poquito rescatable el día de hoy. Portilla es el que mostró más personalidad en este equipo. La verdad, muy, muy mal todo el equipo, donde Portilla fue el que más resaltó ahí. Se notó la falta de Lerma en esta doble fecha, se notó y bastante. Ahora, continuamos con Ríos. Uy, lo de Ríos es muy triste. El nivel de Ríos últimamente ha sido paupérrimo. Siguiendo con John Arias estuvo flojita, encima tuvo la del gol y se la taparon. Sí, hablando ahora de James, hay que decir que alcanzó a poner buenos balones. James es el que medio destraba esa selección Colombia cuando está trabada, pero pues si los delanteros no la meten también es muy difícil. Ahora, con Lucho. Yo sí tengo un gran problema con Lucho y es que no suelta el balón. Uy, lo de Lucho ya es de estudio. Lucho, la capacidad para gambetear la tiene, pero la capacidad para soltar ese balón no la tiene. Lucho, por el amor de Dios, solta ese balón. Lucho, por el amor de Dios, da un pase. O por el amor de Dios, remata. Aunque sea eso, remata, que te la bloquean, bueno, listo, pero lo intentaste. Pero ahora no, quiere carretear y meterse con todo balón al arco. Y bueno, si ya para cerrar hay que hablar de Córdoba, no diré más. Lo de Córdoba ya está dicho, no gastaré mis palabras en él. Por último, y para finalizar este video, hablemos de los que ingresaron. Quintero por Ríos, como dije previamente, fue poquito lo de Quintero, por ahí 2 pases en profundidad y poco más, puros lujitos, pases a 3 dedos que no iban hacia nadie, por ahí bordes externos, hay pura fantasía inservible que nunca le ayudó a la selección Colombia. Hablando del ingreso de Durán, fue un remate y a pelear, porque a Durán le sacaron una amarilla bien estúpida por ponerse ahí a alegar con un ecuatoriano. Se pierde el partido contra Brasil, un partido que sabrá Dios cómo nos va a ir. Y bueno, poquito lo de Durán también, un remate y a pelear. Ahora, si hablamos de Borré, también ya lo dije.
Borré es la banderita blanca que tiene la selección. Buenas, entró Borré, nos rendimos. Y ya para finalizar entró Gómez por Mojica. Como dije, ¿a qué? ¿A qué entró el Tinito? ¿A qué? Ya era el minuto 93, ese cambio se tenía que haber hecho aunque sea 10 minutos antes. Pero el Tinito entró a nada. Y bueno, eso fue lo que nos dejó esta desastrosa presentación de la selección Colombia el día de hoy. No la volveremos a ver sino hasta marzo contra Brasil. Ah, qué partidito el que se viene. Como sea, hay que sacar un punto en Brasil, pero con este nivel va a ser muy difícil. Extrañamos a Lerma, vaya que lo extrañamos bastante. No siendo más, yo me despido y que sea hasta la próxima. Aguante la segunda tierra de los pastusos.